El día de ayer bueno, perdón, el día viernes habíamos visto una parte de lo que es el botón por posición de losas, ¿no? Nos falta unas configuraciones más del botón por posición de losas para poder ingresar al nuevo tema, ¿no? Que vendría a ser introducción de pantallas y muros, ¿no? Y ya si nos alcanza el tiempo ya podemos colocar o empezar con la parte de escaleras. Vamos a ir a la opción de obra en datos generales. Vamos a volver a ingresar al botón por posición de acero. Y acá teníamos la ficha de forjado, ¿no? Estas opciones de armadura de punzonamiento, negativos, positivos, negativos nervios y positivos nervios para lo que vendrían a ser nuestras losas reticulares, ¿no? Y unidireccionales también. Ya lo hemos ido viendo, ¿no? Estos botones azules son los botones de opciones y configuración de tablas de armada. Acá al costado vamos a seleccionar esta opción. Tenemos algunas opciones también para losas reticulares y unidireccionales. Inicialmente, por ejemplo, tenemos la opción de cuantías mínimas. Acá, bueno, estos valores ya son valores que están colocados de acuerdo a la normativa que ustedes han seleccionado, ¿no? Esta, por ejemplo, ya al final tenemos acá un valor de cuantía mecánica mínima, ¿no? Si ustedes se fijan y corroboran la normativa, sabemos que tenemos un valor, ¿no? De armadura que tiene que ser mayor o igual a 0,04 de la cuantía mecánica, ¿no? Que en este caso, bueno, la diferencia es que es el área de... Uy, perdón, acá vamos a borrar este no va. Está referido a las resistencias de cálculo de los elementos, ¿no? Acá es la resistencia del hormigón, ¿no? Sobre la resistencia de cálculo de acero, ¿no? Acá de esta manera. Entonces, este valor, este 0,4 es el que se coloca acá, ¿no? Ustedes pueden cambiarlo, pueden tal vez hacerlo un poco más restrictivo, ¿no? Va a depender de su criterio cómo pueden modificar este valor, pero no lo vamos a modificar, ¿sí? Para este ejemplo. Y acá en la parte inferior tenemos un porcentaje de armadura en una dirección respecto a la necesaria en la otra, ¿no? Acá nos indica, ¿no? Un 20%. Esto, por ejemplo, cuando lo utilizamos. Cuando el programa reconoce, ¿no? Yo les había indicado que el programa va a armar, aunque sea unidireccional o bidireccional, una losa, en dos direcciones lo va a armar, ¿no? Pero, ¿cuál es el porcentaje con el que va a armar en la otra dirección donde no sea necesaria, ¿no? Cuando el programa reconozca, por ejemplo, tenemos acá nuestras losas, digamos, este es LA y este es LB, ¿no? Si LA entre LB es mayor a 2, sabemos que se clasifica como una losa unidireccional o armada en una sola dirección. Pero ¿cuánto asignamos de armadura constructiva en la otra dirección, ¿no? Es un porcentaje de 20%, ¿no? De 20% que eso lo pueden revisar y corroborar en las distintas bibliografías, ¿no? Acá le vamos a indicar aceptar. Tenemos una opción de reducción de cuantía mecánica mínima, ¿no? Acá tienen una pequeña teoría, ¿no? Donde permite una reducción de cuantía mecánica mínima, ¿no? Con este valor, ¿sí? Este valor de armadura necesaria por un factor de 1.5 menos 0.5 entre este cociente, ¿no? De la armadura necesaria y la armadura mínima, ¿no? Esto acá, bueno, ¿con qué objeto o con qué objetivo permite esta reducción de cuantía, ¿no? Y acá lo podemos leer claramente. La cuantía mecánica mínima se calcula con objeto de poder resistir la armadura colocada, ¿no? Con la armadura colocada, el máximo
momento que la sección es capaz de resistir sin armadura, haciendo colaborar la resistencia a tracción del hormigón, ¿no? De esta forma se evita la posibilidad de una rotura frágil que se produciría al transferir repentinamente la tracción del hormigón a la armadura, ¿no? Y acá, bueno, les indica, ¿no?, que sin embargo ese momento puede ser muy superior al que realmente puede actuar en la sección, ¿no? Entonces va a conducir a un sobredimensionado y es por eso que suele aceptar esta reducción de armadura, ¿no? Acá lo podemos indicar aceptar, podemos continuar, por ejemplo, con la opción de armadura torsión. En esta parte tenemos que tener en cuenta, bueno, si ustedes han podido leer la memoria de cálculo, ¿no?, que es, bueno, lo que les había aconsejado y recomendado el primer día de clases, el programa no asigna una armadura por torsión. Es decir, si por ejemplo, donde tenemos estos esfuerzos de torsión en nuestras losas, ¿no?, en los volados, ¿no?, por lo general se presenta en los volados, ¿no?, donde la sección, a ver, vamos a dibujar acá de mejor manera. Más o menos de esa forma. Este efecto de torsión, el programa no lo considera. Es decir, no arma para estos efectos. Pero lo que sí considera es un armado un poco excesivo en un porcentaje para cubrir este efecto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que se podría decir aumenta? Es un 10%. Un 10% es lo que aumenta para considerar y para subsanar estos efectos, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, en su modelo, en su diseño, consideran que estos efectos se van a presentar muy poco, ¿no?, digamos que no van a tener losas en voladizo, por ejemplo, entonces pueden desactivar acá esta opción de considerar la torsión en el armado. Y consecuentemente ustedes van a poder ver que los armados que se obtienen son un poco menores que los que se obtienen con esta opción activada, ¿no? Pueden hacer la prueba, ¿no? Pero si consideran que pueden tener esos efectos, ¿no?, como ese ejemplo, entonces sería mejor que lo dejen activado. Vamos a continuar con la opción, por ejemplo, de longitudes mínimas en losas reticulares y losas, ¿no? Acá ustedes pueden modificar las longitudes mínimas, ¿no? Por ejemplo, podemos seleccionar acá con un clic y le podemos indicar, ¿no?, una longitud mínima diferente. Acá está colocada con que la longitud que se va a colocar siempre va a ser mayor o igual al 75% de la luz entre columna y columna, ¿no? Esto en cuanto al armado inferior, ¿no?, para losas macizas, por ejemplo. Mientras que para el armado negativo o el armado superior, ¿no?, que por lo general se presenta en los apoyos, entonces también lo pueden cambiar, ¿no? La longitud mínima está con el 20% de L, ¿no? Y acá estamos viendo claramente que esta es la longitud de L, ¿no? Estos son los trabajos, perdón, estas son las dimensiones con los que estaríamos trabajando, ¿no? Y bueno, le indicamos aceptar. No vamos a realizar ninguna modificación de longitudes. En la parte del recubrimiento en losas, ¿no?, acá tenemos, por ejemplo, es el recubrimiento mecánico, ¿sí? Acá, con esta opción, mucho ojo, ¿no? Acá tenemos para considerar el recubrimiento superior y el recubrimiento inferior. Tenemos que tener muy en cuenta un detalle acerca de la configuración de estos valores, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, que para las losas, ¿no?, por lo general el peralte, el espesor o la altura es mucho menor con respecto a la altura de nuestras vigas, ¿no? Entonces, por ende, bueno, el canto útil es mucho menor, ¿no? Acá hay que tomar en cuenta que es el recubrimiento mecánico, ¿no? Y si vamos a utilizar, por ejemplo, espesores de losas macizas
pequeños, digamos, por ejemplo, del orden de 10 centímetros, 12 centímetros, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta este recubrimiento mecánico que vayamos a colocar, ¿no? Pasa que muchas veces no tomamos en cuenta esta ventana o estos valores, lo dejamos por defecto y obtenemos armados muy grandes, ¿no? Porque a menos canto útil, ¿no? Más refuerzo, ¿no? Entonces, si modificaríamos bien esta parte, tal vez no tendríamos armados tan fuertes, ¿no? En ciertos sectores. O incluso, cuando es demasiado este valor, el armado no entra, ¿sí? Es decir, este canto es tan pequeñito, ¿no? Que no entra. Y si no entra, el programa no lo calcula. Entonces, si no lo calcula, el programa les indica un mensajito, ¿no? Donde que no lo ha podido calcular, que tienen que revisar, ¿no? Esto muchas veces pasa también con nuestras escaleras, ¿no? En las escaleras tampoco, algunos se nos va, ¿no? Revisar recubrimientos y el programa no calcula tampoco las escaleras, ¿no? Porque esta altura ese canto útil es muy pequeñito, ¿no? Entonces, acá también podríamos revisar. Ahora, hay que tomar en cuenta que, bueno, ese es el recubrimiento mecánico, ¿no? Es decir, es desde el borde, desde la cara exterior de la losa hasta el centro de gravedad de las armaduras, ¿no? Entonces, inicialmente es un valor estimativo, ¿no? Inicialmente. Pero ya cuando tengamos nuestros resultados, ¿no? O, por ejemplo, si en nuestras tablas de armado hemos trabajado solamente con un diámetro, ¿no? Sabemos que digamos, le vamos a colocar de 12 milímetros. Entonces ya tenemos este dato, ¿no? Sería el recubrimiento más la mitad, ¿no? De la barra longitudinal, ¿no? De acá, digamos, por ejemplo, han sido los 12 milímetros, entonces va a ser entre 2 y le sumamos el recubrimiento que vamos a adoptar, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, estamos con, creo que hemos configurado, ¿no? De 10 y de 12, ¿no? Entonces, esto lo podrían afinar un poquito más. Acá vamos a continuar, por ejemplo, el recubrimiento en reticulares. De la misma manera, el recubrimiento mecánico, ¿no? Para nuestros nervios, para los nervios. Tenemos acá el recubrimiento en losas de cimentación, ¿no? Que por defecto está con 5 centímetros, entonces lo pueden cambiar, lo pueden aumentar, ¿no? Dependiendo de las condiciones de exposición. Acá, bueno, le podemos indicar, tenemos para los forjados de viguetas, ¿no? También pueden indicar un recubrimiento superior. Acá tenemos este símbolo 1, este sería el geométrico, un recubrimiento inferior, ¿no? Acá el número 2, y un recubrimiento lateral, ¿no? Lateral. Esto para nuestras viguetas in situ, ¿no? Armadas in situ en el sitio. De igual manera, bueno, para placas aligeras no lo hemos visto, para losas mixtas tampoco, pero también pueden configurar, ¿no? Las losas mixtas que vendrían a ser las losas con chapa metálica, ¿no? En la parte inferior. Acá, la opción de detallar la armadura base en planos, ¿no? Esta opción va a ser útil si en sus tablas han configurado que van a utilizar esta armadura base en planos, ¿no? Si no lo han configurado, si lo han eliminado, entonces no les sería de mucho uso, ¿no? Pero acá está la opción de detallar esta armadura base en los planos y de detallar la armadura base en los nervios, ¿no? Que también habíamos indicado que coloque armadura base, por ejemplo, dos barras de 10, ¿no? O 2 barras de 12. Entonces lo pueden activar. Tenemos acá, bueno, la opción del redondeo de longitud de barras. Esta opción se van a fijar que, a diferencia de la configuración de columnas y vigas, que por defecto el valor era de 5, ¿no? Es decir, las barras se cortaban a múltiplos de 5. Esto por finalidad de facilitar, ¿no? Por practicidad constructiva. Entonces, acá en este caso está con 10, ¿no? Con 10. Esto, ¿por qué está con un valor mayor? ¿No? Nosotros sabemos, bueno, que acá, por ejemplo, tenemos nuestro paño de losa, ¿no? O nuestra losa. Y
acá el programa considera, o bueno, también hemos aprendido a calcular por anchos de banda, ¿no? Es decir, en esta parte nosotros tenemos, consideramos, a ver, vamos a cambiar de opción acá, unos momentos flectores, ¿no? Entonces, para anchos de banda obtenemos armados, ¿no? Y obviamente, ¿no?, que en la parte central, bueno, obtienen más esfuerzos, ¿no?, o más solicitaciones acá, ¿no? Entonces, la variación entre banda y banda, ¿no?, en cuanto a los resultados, es un poco más variable que los obtenidos, por ejemplo, en vigas, ¿no?, o en columnas. Entonces, acá, supongamos que en este ancho número 1 hemos obtenido barras de 301 centímetros. Acá requerimos, por ejemplo, 305. Y en esta tercera, digamos, 307. Entonces, el programa va a redondear todos estos tres anchos de banda a 310 centímetros, ¿no? Entonces, acá pueden afinar este valor. Tenemos también, ¿no?, vamos a seleccionar, a ver, patillas constructivas en losas. ¿Sí? Acá hay que tener muy en cuenta una situación. Estas patillas constructivas en losas, si ustedes leen este cuadrito de diálogo, les indica que va a disponer una patilla constructiva en el extremo de la barra para que se apoye directamente en el encofrado, ¿sí? Entonces, si esta es nuestra losa, digamos que acá está la barra, va a disponer una patilla hasta el encofrado. Y vamos a dibujar, por nada más acá, digamos que este es el encofrado, ¿no? Entonces, cuando quitemos el encofrado, es como si esta patilla de acá, estuviera expuesta, ¿sí? Porque va a estar al ras de la losa, ¿no? Al ras. Entonces hay que tener muy en cuenta si quieren considerar si activan esta opción, va a considerar las patillas, ¿no?, las patillas constructivas. Ahora, sí es beneficioso, ¿no?, colocar patillas, pero esta parte, esta opción de que esté al ras, ¿no?, habrá que hacer habrá que tomarlo en cuenta, ¿no?, en la obra, en la construcción, tal vez por tema de cómputo, ya en obra, no considerar hasta esa parte, ¿no? En este caso, bueno, acá yo le voy a indicar que no lo active. Tenemos las opciones de criterio de ordenación de losas. Esto más que todo por los planos, ¿no? De igual manera, como habíamos visto en vigas y columnas, ustedes pueden indicar que la numeración sea de izquierda a derecha y de abajo para arriba, ¿no? En este caso, pueden indicar que sea la numeración en horizontal, que sea de arriba hacia abajo, ¿no?, como lo estamos viendo, y de izquierda a derecha, ¿no?, de esta forma, 1, 2, 3, 4, ¿no? Si quisieran cambiar de opción, entonces también pueden indicar acá pueden marcar estas demás opciones. Tenemos acá la opción de armado de losas rectangulares, ¿sí? Esta opción acá está activada, ¿no? De algunos puede que esté desactivada. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con esta opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, si ustedes activan esta opción, supongamos, a ver, vamos a hacer un poquito, y acá vamos a hacer otro. Acá, ¿no?, si hacemos una relación de lados, bueno, supongamos, ¿no?, que acá hay 5 y acá hay 5, ¿no? Y supongamos que esto es 1 y esto es 5, ¿sí? Esta es una losa bidireccional, ¿no? La primera opción es una losa bidireccional y la segunda es una losa unidireccional, ¿no?, por el tema de la relación de sus lados. Hace un momento habíamos indicado que el programa asigna un porcentaje mínimo de armado constructivo para las losas unidireccionales, ¿no?, para la otra dirección. Si ustedes activan esta opción de considerar el cálculo y armado de losas rectangulares, el programa va a colocar un armado
promedio, ¿sí? Acá estamos viendo un armado promedio en ambas direcciones, ya sea unidireccional o sea bidireccional, ¿sí? Entonces, de alguna forma, en la losa unidireccional, o sea, en la opción 2, vamos a colocar mucho más armado del que es necesario, ¿no? Justamente por esta opción, ¿no? Entonces, mucho ojo con esta parte. Funciona muy bien para colocar armados promedios o armados simétricos en losas rectangulares. Funciona muy bien y es muy útil. Y constructivamente y en los planos también es muy útil, ¿no? Pero acá en esta parte también estamos aumentando, ¿no? Estamos aumentando a 0. Acá le vamos a indicar, bueno, lo pueden activar o desactivar. En este caso, yo lo voy a activar. Tenemos por lo general losas cuadradas, ¿no? Casi cuadradas de 5x5, de 485x5. ¿no? Tenemos acá, bueno, las opciones de funcionamiento de igual manera. Acá es donde ustedes van a definir cuál es la relación que va a tomar en cuenta para realizar esta comprobación a funcionamiento. Y estos valores, ¿no? De 1.20, está también de 1.30 en otras normas, ¿no? De 1.50 en algunas bibliografías, entonces pueden cerciorarse, ¿no? ¿Acá qué significa? Acá les indica, ¿no? Que no se va a efectuar las comprobaciones de funcionamiento si la relación entre el canto de las vigas que acometen al soporte y el canto de la losa es mayor que el valor definido, ¿no? Es decir, si por ejemplo tuvieran una viga plana, ¿no? Una viga plana y el canto de la losa, ¿no? Sabemos que las vigas planas tienen el mismo espesor, la misma altura de la losa. Entonces, esta relación va a ser de 1, ¿no? Y 1 no es mayor que 1.20. Entonces el programa sí va a realizar la comprobación a funcionamiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las vigas descolgadas? ¿no? Y tenemos acá nuestra losa, por ejemplo, ¿no? Supongamos de 20 centímetros y nuestra viga de 50 centímetros, ¿no? Entonces, si van dividiendo, por favor, 50 entre 20, ¿qué valor les da? Mientras tanto, creo que hay una consulta. En la herramienta de paños, ¿hay alguna opción para modelar losas con espesor de compresión baja? Por ejemplo, con perfiles C dobles, tipo en el que se crea con forjado de viguetas joist. O hay que modelar por aparte con la herramienta vigas muros, luego crear los paños de losas macizas. Ya. Efectivamente, como lo dice, hay que modelar aparte. No hay una opción directa, ¿no? Para modelar con perfiles C tipo doble, ¿no? Si no me equivoco, hay en las opciones de viguetas joist hay un determinado hay una determinada serie de perfiles que puede utilizar, ¿no? Entonces, es como usted lo indica. Y acá, bueno, Diego nos indica que es de 2.5, ¿no? Sí, y efectivamente es mayor a 1.20. Entonces, acá el programa no va a efectuar la comprobación a funcionamiento, ¿no? En esos casos. Acá vamos a borrar todas las opciones. Y le indicamos aceptar. Y bueno, acá esta partecita de la generación de tendones cuando, bueno, ya empiezan a trabajar con postezado, ¿no? Acá en esta parte, pretensado. Y bueno, finalmente ya hemos terminado con estas opciones. Acá, bueno, este botón es para escaleras, que todavía no lo vamos a ver. Y vamos a indicarle aceptar, aceptar. Acá, sí, vamos a ver, bueno, que en obra tenemos algunas opciones más de forjados, ¿no? Al igual que hemos visto de vigas, de forjados hay varias opciones que no las vamos a ver todas, ¿sí? Porque hay varias opciones que son aplicadas para losas mixtas, placas aligeradas, forjado de viguetas, no, perdón,
losas mixtas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunas, no todas. Acá tenemos la opción de las cuantías mínimas de negativos en forjados de viguetas, ¿sí? Vamos a seleccionar. Ahora, esta ventana, ¿en qué casos podrían modificar estos valores, ¿no? Porque estos valores también están dados por normativa, ¿no? Pero, ¿en qué casos podrían modificar? O, por ejemplo, indicarle valores de 0, ¿no? Para los que ya han tenido uso del programa anteriormente, han debido fijarse que cuando calculan con viguetas pretensadas, ¿no? Con forjados de viguetas unidireccionales pretensadas, por ejemplo, de esta forma, o así. Cuando se calcula, se obtiene acá voy a dibujar con otro color. El programa les indica un armado negativo, acá, un armado negativo, y cuando consultamos nuestras envolventes, el programa nos muestra, bueno, la envolvente de la vigueta de esta forma, ¿no? Acá nos indica un valor de momento negativo y valores positivos, ¿no? Que, bueno, ya tendríamos que comparar con las distintas tablas, ¿no? De viguetas pretensadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá el programa está indicando, o bueno, está entendiendo, ¿no? Que cuando hemos modelado la losa, acá digamos esta es la viga y esta es la vigueta, ¿no? Y le habíamos indicado una distancia de entrada de 10 centímetros, por ejemplo. Acá en esta opción o en esta introducción de losa, le hemos indicado al programa que considera un empotramiento. Y sabemos que si hay un empotramiento, entonces hay un momento negativo. Por este momento negativo está colocando acá ese armado negativo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, no utilizamos la opción de crear viga, perdón, utilizamos la opción de crear viga bajo el forjado, ¿no? Acá en la opción, a ver, vamos a volver, voy a cerrar estas opciones. Viga, entrar viga, está la opción de colocar una viga descolgada y está desactivada la opción de viga bajo forjado, ¿no? Entonces la losa se ha colocado de esta forma, ¿no? Si activamos esta opción, viga bajo forjado, ¿no? ¿Cómo se va a colocar, ¿no? La viga debajo de la losa? O en este caso, digamos, si esta es la losa, digamos, va a estar apoyada de esta manera, ¿sí? Apoyada encima. Y constructivamente, supongamos, ¿no? Esto no es un empotramiento, ¿no? Esto no es un empotramiento como este caso. Entonces, acá le podríamos indicar, porque habíamos visto varias opciones, ¿no? Para configurar, por ejemplo, coeficientes de empotramiento en cara de vigas con losas, ¿no? Entonces, tendríamos que configurar, ¿no? Que esta viga, digamos, aunque coloquemos encima, bajo del forjado, el programa igual lo está entendiendo como empotramiento. Sí, igual. Lo que tendríamos que hacer sería indicarle algunas opciones de configuración para que no lo entienda así, para que no considere estos momentos negativos y para que no arme consecuentemente en esta parte, ¿no? Entonces, es en estos casos que nosotros podemos modificar estas cuantías mínimas, ¿sí? Si le queremos indicar al programa que no considere este empotramiento, tenemos que configurar, o bueno, hacer algunas configuraciones que ya les voy a mostrar de unos minutitos. A ver, vamos a, voy a borrar todos estos dibujos. ¿Dónde tenemos nuestras vigas pretensadas? Creo, acá. Acá. Inicialmente, hay que fijarnos los coeficientes de empotramiento de las viguetas, ¿no? Para eso tenemos acá la opción de datos de paño, ¿sí? O en paños, gestión de paños, también tienen datos de paño, ¿no? Y acá seleccionan un paño, ¿sí? Y en esta parte se van a fijar siempre el valor del coeficiente de empotramiento, ¿no? Acá está con 1, es decir, empotrado, ¿no?
para el caso que les había indicado, si lo van a colocar, por ejemplo, encima, y quieren indicar una articulación, un apoyo articulado, ¿no? Es decir, no tendría por qué generarse momentos, ¿no?, en el apoyo articulado, ¿no? Acá tendría que ser 0. Y si es 0, consecuentemente, el armado negativo es 0. ¿No? Entonces, acá hay que indicarle que es 0. ¿No? Que es 0. Esa es una opción. ¿Sí? Otra configuración que hay que realizar, no hay que olvidarnos de los momentos negativos, ¿no? Como les había indicado también en el caso de las vigas, podemos asignar valores mínimos, ¿no? Valores mínimos a partir de los cuales va a colocar armado, aunque no lo requiera o aunque no lo necesite, ¿no? En este caso, esta opción está acá, en la opción de modificar momentos negativos. Y acá se van a fijar que hay unos valores, ¿sí? Por ejemplo, para un tramo aislado tienen PL al cuadrado sobre 16, ¿no? Para tramos extremos también tienen algunos valores, ¿no? En este caso, le pueden indicar no hacer la comprobación, ¿sí? Que no la realice. Entonces, como no va a colocar momento mínimo, tampoco va a colocar armadura mínima, ¿no? Y la armadura de este punto se vuelve 0, ¿sí? 0. Y aquí le indicamos aceptar, ¿no? Hay que hacer una configuración más para que el programa no les asigne este armado negativo, en caso que lo quieran colocar de esta manera, ¿no? Yo solo les estoy indicando, ¿no?, los casos. Acá, bueno, le vamos a indicar aceptar. Esa ya es la segunda configuración. La tercera, ¿sí? La tercera. Vamos a ir a obra, a opciones de forjados. Y en opciones de forjados, acá, por ejemplo, en el de viguetas, ¿no? Tenemos la opción de cuantías mínimas de negativos en forjados de viguetas, ¿sí? Y acá, bueno, es la opción que les estaba indicando, ¿no? Acá igual está colocando, por ejemplo, una armadura, ¿no? Entonces le van a colocar, por ejemplo, 0, ¿no? 0, acá igual 0 y acá también 0, ¿sí? Y bueno, ya le colocan aceptar, ¿no? Entonces, en todos sus forjados, o bueno, en todos los forjados, no va a colocar este armado negativo en los apoyos, ¿no? Siempre y cuando, bueno, quiera materializarlo de esta forma. Y bueno, analizando, ¿no?, la continua de viguetas y lo demás. ¿Les ha quedado claro esta parte? Estas configuraciones de coeficientes de empotramiento, momentos mínimos y cuantías mínimas. Ya. Entonces vamos a, en este caso, bueno, acá vamos a modificar, por ejemplo, en esta parte, este paño, ¿no?, en datos de paño. Acá le vamos a indicar, bueno, que compruebe con los coeficientes de obra. El coeficiente de empotramiento es 0. A ver, vamos a revisar. Perdón, 1. Y acá en grupo, ¿dónde está? Perdón, obra, opciones de forjados. Bueno, acá habría que corregir, ¿no? En este caso yo lo voy a colocar valores de instalación, ¿no? Acá ya se han restablecido. Y le indicamos aceptar, ¿no? De la misma forma pueden configurar las cantidades mínimas en placas aligeradas, que vendrían a ser, como les indicaba, esas placas alveolares, ¿no?, que son bloques, ¿no?, que tienen acá sus huequitos, ¿no?
Tenemos acá, bueno, las cuantías mínimas para losas mixtas, para forjado de viguetas, ¿no? Acá aligeradas, mixtas igual. A ver, ¿qué más nos interesa? Flechas activas, igual acá pueden configurar, ¿no? Los valores de flechas, ¿no? Acá, bueno, tienen acá una ayuda, ¿no? Para ver cuáles son las consideraciones que está tomando en el cálculo de flechas. Sí, es un poquito extensa esta parte para explicarla paso a paso y a detalle, ¿no? Pero acá es como, es la memoria de cálculo técnicamente, ¿no? Donde podrían revisar, ¿no? Cuáles son las consideraciones que está utilizando. Pero como les había indicado, la flecha que controlamos en nuestras, acá por ejemplo en isovalores, no, perdón, en deformada, acá, cuando ya calculemos en deformada ya podemos ver por ejemplo las flechas en determinadas zonas de nuestras losas. Algo que hay que recalcar y que no se tienen que olvidar es que el programa no comprueba las flechas en losas, ¿sí? No lo comprueba. En vigas sí, pero en losas no. En losas jamás el programa les va a decir no cumple tal flecha, ¿no? Tienen que revisarlas una por una, ¿no? En la parte de deformada, ¿sí? Bueno, acá, bueno, esas son algunas opciones también, límites de flecha en viguetas de la misma forma, ¿no? Y en este caso dimensionamiento de los aspectos, ¿no? Bueno, le vamos a dar en salir, ¿sí? Hasta esta parte ya habremos terminado con la revisión del botón por posición de losa. Les había indicado que vayan afinando el modelo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos dejando huecos así al azar, ¿no? La continuidad de viguetas también van a ir afinando, ¿no? Estos huecos pueden eliminarlos, este abaco también, ¿no? Ya, vamos a empezar ahora con la parte de colocación de pantallas y muros, ¿no? Pantallas eran los elementos que nos habían faltado cuando estábamos colocando nuestros elementos verticales acá en la ficha de entrada de pilares, ¿sí? En entrada de pilares, acá, vamos a ver, bueno, la plantilla que se nos activa por defecto es la de cimentación, ¿no? Y en cimentación acá estamos viendo que tenemos estos dos muros, ¿no? Muros. Vamos a ver cuál es la diferencia entre colocar una pantalla, que también se denomina con tabique, ¿no? Tabique o pantalla, y un muro de hormigón armado, ¿sí? Acá en la parte derecha. Para colocar pantallas o para colocar tabiques, necesariamente tienen que estar en entrada de pilares. Pero para colocar muros de hormigón armado, tienen que estar en entrada de vigas. Desde ya ahí hay una diferencia, ¿no? En entrada de vigas tenemos vigas, muros, entrada muro, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Primero vamos a ver las pantallas. Antes de colocar las pantallas, vamos a hacer o bueno, vamos a mostrar cuáles son las diferencias entre uno y otro elemento, porque a simple vista se parecen, ¿no? Se parecen, podemos colocar la misma sección, ¿no? El mismo espesor, el cálculo en cuanto a armados obtenidos es el mismo o relativamente parecido es el mismo, entonces ambos se arman con armados en caras, ¿no? Ya sean verticales u horizontales. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre utilizar uno y otro? ¿Sí? Para eso, a ver, me van a dar un minutito. Pueden ver esta pantalla blanca, ¿no?
Ya. Vamos a hacer una comparación entre estos dos elementos, ¿sí? Inicialmente, bueno, acá vamos a hacer una línea, ¿sí? En la parte izquierda vamos a colocar las características de los muros y en la parte derecha las características de las pantallas o tabiques, ¿sí? Acá, bueno, vamos a... acá se puede colocar... Ya. Acá vamos a colocar muros, ¿sí? Muros. Uy, ¿qué pasó? A ver, muros. Y acá pantallas. O tabiques, si por ejemplo han instalado, ¿no? En castellano. Ya. Los muros. Vamos a empezar con los muros. No, o mejor con las pantallas, ¿no? Que es lo que vamos a colocar primero. Estas pantallas se colocan como elemento de soporte, ¿no? Como soporte vertical. Acá vamos a colocar soporte vertical, ¿sí? En la entrada de vigas. Segunda opción a tomar en cuenta. En las pantallas, el espesor, ¿no? El espesor de estos muros son constantes en toda su altura. Es decir, si han empezado desde cimentación con 30 centímetros, tienen que continuar, digamos, hasta, bueno, el nivel que ustedes configuren con 30 centímetros. No pueden bajar de espesor, ¿no? En cambio, en los muros sí. En los muros sí podemos cambiar de espesor entre nivel y nivel. Entonces vamos a colocar también esa diferencia. Espesor constante. Ya, vamos a continuar con la siguiente. Y es en cuanto... A ver, eso es en cuanto al espesor, ¿no? Ya. Las pantallas, no sé si lo han intentado, no se pueden solapar con columnas. Es decir, por ejemplo, si acá tiene su columna, acá tiene su otra columna, y quieren colocar, por ejemplo, una pantalla por acá. Esto el programa no les permite. Les indica que hay un solape, ¿no? Y que tienen que eliminar uno de los dos elementos, ¿no? Esto no les permite. O, por ejemplo, si tuvieran una pantalla acá en forma de L, digamos, y quieren colocar, digamos, por acá otra, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Esto tampoco les permite solapar de esta forma. Entonces, acá, bueno, vamos a borrar los dibujos. Acá le coloquemos, no se puede solapar con columnas ni pantallas. Ya. La siguiente. Sí, en las pantallas no pueden colocar huecos. Es decir, no pueden hacer un hueco para colocar, qué sé yo, una abertura de ventana, de puerta. No. Entonces acá le vamos a colocar, no permite colocación de huecos. Esa es otra, ¿sí? La siguiente. El cálculo de las pantallas, ¿sí? Al igual que en los muros, se hace por el método de los elementos finitos, ¿sí? La diferencia es que en las pantallas, acá vamos a colocar el cálculo, ya, es por el método de los elementos finitos, y la característica es que en las pantallas la discretización de estos elementos es regular, ¿sí? Es regular. Es decir, todos los elementos acá, a ver, vamos a dibujar. Digamos que esta es la pantalla. Y vamos a cambiar acá de color. Los elementos, si ustedes leen la memoria de cálculo también, se discretizan en elementos
triangulares, ¿sí? Triangulares. Triangulares de 6 nodos, es decir, tiene 3 nodos en sus vértices acá y 3 nodos intermedios. ¿Sí? 6 nodos en total, donde considera 6 grados de libertad en cada elemento. Y son regulares. Es decir, acá van a tener la misma forma, el mismo tamaño, ¿no? Esta discretización va a ser regular. ¿Sí? Ya vamos a ver la diferencia, por ejemplo, con los muros. ¿Cuál es la discretización que utilizan los muros? Ya, vamos a colocar ahora otra característica, perdón. Las pantallas, ¿sí? Solamente pueden colocarlas de hormigón armado, ¿sí? Solamente de hormigón armado. No pueden colocar, por ejemplo, pantallas bueno, en el programa la denomina pantallas de elementos de fábrica, ¿no? O mampostería también se denomina, ¿no? O también podemos colocar, bueno, ya vamos a ver las opciones de los muros. Pueden colocar muros de bloques de hormigón, ¿no? Además de hormigón armado. En las pantallas no, en las pantallas solo pueden colocar pantallas de hormigón armado. Ya. Otra característica, y esta me parece que es la más representativa y la más importante, es que en las pantallas no pueden colocar cargas de empuje. Ay, perdón. Cargas de empuje, sí, no se puede colocar, sí, no se puede colocar cargas de empuje. Por ejemplo, empuje de tierras o empuje de agua, ¿no? No pueden colocar, ¿sí? Solamente resisten, son elementos verticales que resisten cargas verticales, ¿no? Y acciones laterales, bueno, que ya lo podríamos colocar como el viento, ¿no? El viento, sismo también, ¿no? En este caso. A ver, ¿qué otra? Ya. Y bueno, otra diferencia que ya lo vamos a ver también. Uy, ¿qué pasó? Se cerró. Acá, que ya lo vamos a ver también, es que las pantallas, necesariamente para introducirlas, se introduce por secciones. Es decir, tenemos que crear una sección, cualquier sección, por ejemplo, la que vamos a crear va a ser una sección de esta forma, ¿no? Ustedes van a crear, por ejemplo, secciones en L, en L invertida, etcétera, etcétera. Entonces, esta sección tiene que ser definida antes con dimensiones, ¿no? Y recién colocar. Mientras que los muros los pueden colocar en el modelo. Directamente ya pueden colocar a cualquier distancia, a cualquier distribución. Entonces, no es necesario, no es tan restrictivo como las pantallas. Que para cambiar esta sección hay que editar la sección, hay que borrar, hay que añadir vértices, hay que añadir lados. Entonces es un poquito más largo, ¿sí? La creación de secciones de pantalla. ¿Sí? Entonces acá vamos a colocar creación por secciones. Ya. Ya. Entonces, esas serían, creo, las opciones más resaltantes de las pantallas. Ahora vamos a ver su diferencia con los muros, ¿sí? Acá. A ver, vamos a crear otro texto. En cuanto al espesor, por ejemplo. El espesor sí se puede cambiar de nivel a nivel. Es decir, si han colocado en la parte inferior, por ejemplo, 30 centímetros, pueden cambiar en el siguiente, le podemos colocar, por ejemplo, 25 o 20, ¿no? Esto les permite el programa. En cambio, en las pantallas no. ¿No? Entonces, acá podemos colocar, por ejemplo, espesor, variable en distintos niveles. Otra diferencia, por ejemplo, los muros sí pueden conectarse con otros muros y también pueden conectarse con pilares, ¿sí? A diferencia de las pantallas que no se pueden solapar, ¿no? Acá no les produce error,
Sí, entonces vamos a colocar, se permite contacto con los muros y columnas. Sí, es decir, tienen acá su columna, quieren colocar muro, pueden colocar otra columna, quieren colocar muro, no hay problema. O si quieren colocar solo el muro, también lo pueden colocar, tampoco hay problema. Ya, vamos a ver, acá no se pueden colocar, ya. En este caso los muros sí permiten colocar huecos. Sí, permiten colocar huecos de ventanas, de puertas u otras aberturas. Entonces acá vamos a colocar, permite colocar huecos. Y acá, a ver, la siguiente sería, en cuanto al cálculo. Sí, el cálculo también es por el método de elementos finitos. También es lo mismo, ¿no? Pero la diferencia acá es que, a ver, vamos a dibujar también. Digamos acá, ¿sí? Supongamos que a este muro le hemos colocado una ventana por acá, supongamos, ¿no? Entonces, la discretización de este elemento también es por elementos triangulares, ¿sí? De 6 nodos, también de la misma forma. Pero la diferencia es que en estas zonas, ¿no? Donde nos ha permitido generar el hueco, la discretización se hace más densa, es decir, se afina un poco más, aparecen más elementos. Es decir, por ejemplo, si acá teníamos los elementos triangulares, a los que les indicaba, en estas zonas, acá voy a cambiar el color, los elementos se hacen más pequeñitos, ¿no? Se hacen más pequeñitos, tratan de afinarse más, aunque en estas zonas, bueno, por lo que hay hueco, acá hay una... se intensifican más los esfuerzos, ¿sí? En estos bordes. Entonces, digamos, más o menos por así, ¿no? Entonces, al tener la distribución o la discretización no es regular, como en las pantallas, no es regular, es irregular, se podría decir. Y al tener esta diversidad de tamaños, ¿no? Tiene más ecuaciones. Entonces, si tiene más ecuaciones en estos sectores, es un poco más exacto. ¿Sí? Es más exacto acá la obtención de valores. Justamente, bueno, porque nos permite generar huecos. Y ahora acá vamos a borrar. Y acá vamos a poner discretización. Irregular. Ya. Otra diferencia es que se pueden colocar pantallas, ya sean de hormigón armado, perdón, muros, ¿no? Acá habíamos dicho muros. De bloque de hormigón, ¿no? Bloque de hormigón. De mampostería. Tenemos más opciones, ¿no? Acá, otra opción muy, muy importante también. Uy, ¿qué pasó? Ya, salimos. Acá permite colocar empujes, ¿sí? Empujes laterales, por ejemplo, ¿no? Permite colocar. En cambio, las pantallas no nos permite, ¿no? Esta sería también otra muy importante, ¿no? Y bueno, ya la última, que vendría a ser, si bien las pantallas se crean por secciones, los muros no. Los muros se crean en el modelo, en planta también, pero lo pueden hacer de forma más rápida que las pantallas, ¿no? Acá, bueno, le coloquemos creación
creación de secciones más rápido. Hasta esta parte, ¿les ha quedado claro las diferencias entre pantallas y muros? Entonces vamos a volver al modelo y vamos a colocar ahora en una pantalla. Sí, primero una pantalla y después vamos a colocar un muro acá en la parte derecha. Estamos en la entrada de pilares. Acá, bueno, nos podemos acercar y bueno, vamos a ver que antes ya nos habíamos olvidado el predimensionamiento de muros, ¿no? Predimensionamiento de muros. Por ejemplo, acá vamos a ir a la diapositiva. Sí, acá más que todo me interesa esta. Ustedes pueden revisar en la normativa CI 31819, ¿no? Este apartado que dice 11.3.1, en el capítulo 11 de muros, ¿no? Les indica una tabla con valores de espesores mínimos en función de la altura del muro, ¿no? Pueden ser muros de carga, muros no portantes o muros de exteriores para sótanos, ¿no? En la clasificación de los muros, bueno, se distinguen tres principalmente, ¿no? Acá los muros de carga, a ver, creo que no tengo espacio. Digamos, los muros de carga. Estos muros de carga, teóricamente, ¿no? son muros o son elementos que están solicitados a cargas axiales, ¿sí? Como soportes verticales. La segunda clasificación son los muros de cortante, ¿sí? Muros de cortante. Acá vamos a colocar muros de cortante. Estos muros, a diferencia de los primeros, soportan cargas verticales y cargas horizontales, ¿sí? Estos muros más que todo se utilizan cuando ya vayamos a realizar un diseño sísmico, ¿no? Y la tercera clasificación, muros de contención. Sí, muros de contención sometidos a presiones, ¿no? Presiones laterales, puede ser, por ejemplo, de tierra, ¿no? Ahora bien, en esta clasificación depende mucho también de nuestro criterio para saber reconocer cuál es el comportamiento de nuestro muro, ¿no? Porque puede ser un muro que sea al mismo tiempo de carga y al mismo tiempo de cortante, ¿no? Entonces tendríamos que definir bien esa parte. Ahora bien, acá, si se fijan ustedes, los espesores mínimos, lo mínimo es de 10 centímetros acá, y tendrían que escoger el mayor, bueno, de H sobre 25 o 10 centímetros, ¿no? Por lo general, para zonas altamente sísmicas, el mínimo es 20 centímetros, ¿no? Como mínimo. Y ya pueden ir incrementando este valor en función al incremento del número de pisos, ¿no? Pueden ir, por ejemplo, colocar de 25, de 30, ¿no? Estos espesores. Acá, bueno, de acuerdo a la plantilla de AutoCAD, podemos medir este espesor, ¿no? Pueden abrir el AutoCAD y medirlo, o tenemos otra herramienta acá en CPCAD. Podemos trabajar podemos acotar, ¿no? Acá, por ejemplo, perdón, a ver, en entrada de vigas, vamos a ir a entrada de vigas. Y vamos a bajar a cimentación. Y acá tienen debajo de obra, tienen este icono que dice editar recursos. Vamos a seleccionar esta opción y acá pueden colocar, por ejemplo, cotas,
Pueden colocar líneas, textos, unos cuadritos o unos rectángulos, ¿no? En este caso, bueno, vamos a acotar esta parte para no abrir el AutoCAD y, bueno, también para que sepan que hay estas herramientas de edición, ¿no? Cotas. Acá pueden definir si va a ser normal, gruesa, ¿no? El tamaño de la pluma, el tipo de acotación, si va a ser con flechas, con círculos. Bueno, esto ya mucho no interesa, solo queremos saber la acotación. Acá nos vamos a acercar, voy a activar las referencias, ¿sí? Hasta extremos. Y vamos a seleccionar desde este punto hasta este otro punto. Acá estamos viendo, bueno, que es un muro de 20 centímetros de espesor, ¿sí? 20. Y, bueno, pueden darle un clic y separa la cota, ¿no? Es muy similar al AutoCAD, ¿no? Para acotar. En este caso de 20, ¿sí? ¿Por qué estamos midiendo? Porque necesitamos esta sección, o bueno, las longitudes para definir la sección de la pantalla, ¿no? Porque no podemos hacerlo de forma fácil como los muros, ¿no? Acá encima de la plantilla no podemos hacerlo. Entonces vamos a medir desde este extremo hasta este otro igual. Acá tenemos 220, ¿sí? 220 y le van a dar Enter. Y acá, bueno, tenemos 340, ¿sí? 340, Enter. Ahora bien, estas longitudes vamos a descontar la mitad del muro, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque vamos a colocar el muro de eje a eje, se podría decir. Digamos, desde este punto medio, vamos a contar, digamos, serían los 340 menos 10 centímetros de este lado, 10 centímetros del lado derecho sería 320, ¿no? La longitud. Y acá sería 210, ¿sí? 210. Entonces vamos a colocar un muro de 20, de 210 y de 320 en la parte inferior. Si quieren borrar estas cotas, ¿no? Si quieren borrarlo, acá tenemos la opción de borrar y seleccionamos la cota, ¿no? Y ya se elimina. O si lo quieren dejar, bueno, ya también estas opciones va a salir en los planos, pueden fijarse, ¿no? Aunque también hay otra opción para que acote, ¿no? Acote longitudes de vigas, ¿no? Que ya también lo vamos a ver cuando obtengamos los planos. Vamos a ir acá a la opción de, ¿dónde está? Entrada de pilares. Introducción, pilares, pantallas y arranques. ¿Sí? Y en este caso vamos a seleccionar nueva pantalla o tabique como les había indicado anteriormente. Acá hay que definir el nombre de la pantalla. ¿Sí? El nombre de la pantalla. En este caso le vamos a indicar, por ejemplo, le coloquemos pantalla, no se va a confundir con el pilar. Ya, pantalla PT, le voy a poner 1, ¿sí? Porque si le coloco P1 se va a confundir con el nombre del pilar 1. Acá si se fijan tenemos un origen de coordenadas donde acá vamos a definir la sección, ¿sí? Y acá le vamos a indicar, tenemos la elección del grupo inicial y del grupo final, ¿no? Al igual que en las columnas hay que definir desde donde nace hasta, en este caso, bueno, le vamos a indicar que nazca en cimentación y que llegue hasta cubierto, ¿sí? Como ejemplo. Acá en la parte derecha tenemos las herramientas para dibujar la sección de la pantalla. Podemos introducir lados acá, tienen la opción de introducir lados. Tienen la opción de introducir vértices, ¿no? Y de modificar, por ejemplo, si se han confundido en una longitud del lado, pueden modificar con la opción de modificar cota. O el punto de inserción, ¿no? Que vendría a ser, supongamos que esta es la pantalla, se va a insertar desde este punto, ¿no? Entonces, cuando la movamos, también se va a mover desde ese punto. Hasta esta parte se encuentran, ¿están siguiéndome? Ya. Vamos a colocar de esta manera, ¿sí?
la pantalla que vamos a generar es de esta forma, ¿ves? Entonces, vamos a definir, digamos, este es el origen 0, 0, ¿sí? Entonces, este es este punto. Entonces, acá le vamos a colocar los menos 2,1, ¿sí? Acá vamos a generar vértices, digamos, este va a ser el vértice, digamos, este va a ser el 1, ¿sí? El 1. Este va a ser el 2, este va a ser el 3 y este va a ser el 4. Entonces vamos a ir colocando con la opción de introducir vértice estos valores, ¿sí? El 2 a menos 2,1, el siguiente va a ser a 320, ¿no? Y bueno, este a 2,1, ¿sí? Entonces acá le vamos a indicar introducir vértice, nos vamos a acercar al origen y le vamos a dar un clic, ¿sí? Acá ya se ha colocado el primer vértice, aunque no lo vean, está. El siguiente lo vamos a colocar, le vamos a dar un clic acá, digamos, cercano a esta dirección, a este cuadrante, ¿no? Negativo. Y en este caso le vamos a colocar los 2,10, ¿no? Menos 2,10. Y le van a dar un check, ¿no? Perdón, positivo, ¿sí? De esa forma, ¿ya? El siguiente, habíamos indicado, va a estar a 320, ¿no? 320. Entonces, igual introducir vértice y encima de esta línea punteada, ¿no? Más o menos así van a darle un clic, ¿no? Y acá es donde definimos la longitud, ¿no? En este caso era 320. 320 y el check, ¿sí? Entonces ya tenemos los 3 vértices, nos falta uno. Para el último ya no es necesario indicar una distancia. Nos podríamos acercar acá directo a la intersección, ¿no? Y ya se genera, ¿sí? Aunque no se vean, porque se ven así poquito, pero están ahí los vértices. Entonces, como ya tenemos los vértices, solamente nos falta definir lados, ¿sí? Lados. Para eso tenemos acá la pestañita de lado, introducir lado, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, digamos, con los vértices que hemos indicado, este va a ser el punto inicial, este va a ser el punto final del primer lado, ¿sí? De la misma forma, un punto inicial y un punto final del segundo lado. Y del tercero, el punto inicial y el punto final del tercer lado, ¿sí? De esa forma vamos a definir los lados. Acá le vamos a indicar introducir lado, ¿sí? Introducir lado. Y bueno, nos vamos a acercar acá. Le vamos a dar un clic y otro clic hacia esta parte, ¿sí? Acá se van a fijar que tenemos que colocar la dimensión del espesor de la pantalla. Y está dividido por dimensión izquierda y por dimensión derecha. Es decir, la suma de los dos va a dar el espesor total. ¿Ah? Y el espesor total que habíamos definido era de 20 centímetros. ¿Ah? Bueno, la plantilla está de esta manera, ¿no? Pero si dividimos, por ejemplo, de acuerdo a la tablita que les he mostrado, era la altura entre 25, ¿no? Entonces podríamos dividir, ¿no? La altura, digamos, eran los... a ver, tenemos desde planta baja hasta primer piso 3 metros, entre 25 más o menos, a ver cuánto da. A ver, 12. A ver, vamos a confirmar. ¿Me ayudan por favor con el cálculo? 3 entre 5. Sí, 12. ¿No? 12, pero le estamos colocando 20. ¿No? Ya. En este caso, bueno, le vamos a indicar 0,10 a la izquierda y 0,10 a la derecha, ¿no? Y acá, bueno, le vamos a indicar aceptar. ¿Sí? Aceptar. En este caso, ya se ha colocado nuestro lado. Acá lo podemos ver, está de color azul, ¿no? Desde este punto central, ¿no? Es por eso que les he indicado, bueno, que hemos restado, ¿no? La mitad de cada muro en cada lado. De la misma forma, vamos a definir un punto inicial y un punto final para este lado horizontal, ¿no? Acá y acá. Aunque parezca chueco, no se va a colocar chueco. Y aceptar, ¿sí?
Y por último, acá, desde este punto hasta este otro punto. Sí, aceptar. Y acá ya tenemos la sección de nuestra pantalla definida. ¿Ah? Por último, bueno, si quisieran cambiar alguna cota, acá tienen la opción de modificar cota. ¿Ah? Acá, bueno, tenemos en la parte superior, una vez que ya hemos definido la sección, hemos definido el nombre, los niveles, pues hay que indicarle aceptar, ¿sí? Para que se guarde esta sección. Entonces le indicamos aceptar. Y en esta ventana nos faltaría definir, por ejemplo, bueno, acá ya están los grupos iniciales finales. La referencia va a ser colocada con, C6, ¿no? En este caso, este es el tipo de pantalla. Sí. C6, el ángulo pueden rotar, es decir, cuando nosotros coloquemos la pantalla se va a colocar de esta forma, ¿sí? Pero si le indicamos acá un ángulo de rotación, digamos, a 45 grados, la pantalla va a girar, ¿sí? Respecto del plano del eje X, va a girar un ángulo alfa, digamos, de esta forma. Entonces pueden indicarle una rotación. En este caso no lo vamos a rotar, ¿no? Le vamos a colocar 0. En cuanto a la opción de sin vinculación exterior y con vinculación exterior, es de la misma forma que lo hemos definido en la entrada de columnas, ¿no? Donde si está apoyado sobre una losa de cimentación o sobre una viga de cimentación, entonces la opción es sin vinculación exterior, ¿no? O si está apoyado sobre zapatas, como lo vamos a colocar, acá estamos viendo un esquema, ¿no? Vamos a colocar una zapata corrida, entonces, no. Sí, le vamos a indicar con vinculación exterior, ¿no? En este caso, bueno, acá lo mantenemos, le indicamos aceptar, ¿sí? Y por último, al igual que en los pilares, hay que definir un punto de ubicación, ¿sí? En este caso, el punto de introducción es el origen, ¿no? Y el origen más o menos estaba por este punto. Entonces, se van a fijar en que acá hay un detalle, ¿sí? Para colocar, bueno, tendríamos que haber definido lo que sería el punto medio en la plantilla, ¿no? Acá el punto medio para que nos capture esta opción. Pero a ver, lo vamos a colocar más o menos por acá. Sí, o sea, tiene un pequeño desfase. Tal vez podríamos ajustarlo, a ver, pero hasta esta parte ya está colocada, ¿no? La pantalla. En este caso, a ver, le podemos indicar, a ver, un clic derecho, cancelar. Podríamos moverla, a ver, con la opción de mover. Sí, seleccionamos la pantalla y, bueno, nos sigue capturando esta opción. A ver, tal vez no. A ver, la podemos desplazar, ¿no? Sería 10 centímetros, ¿no? Entonces vamos a utilizar introducción, pilares, pantallas, ¿dónde está? Desplazar, ¿no? Acá podríamos desplazar la pantalla. A ver, de punto medio, a ver, vamos a hacer la prueba. A ver, la vamos a mover, sí. Introducción, pilares, pantallas, mover. Sí. En este caso, acá, ¿no? Sí, tenía razón. Estábamos yendo por el camino largo. Heidi, gracias. Ya hemos ubicado nuestra pantalla, ¿no? Entonces, como ven, si quisieran editar la sección, solo hay que ir a vistas, pilares, pantallas, editar, selecciona, y acá hay que cambiar, ¿no? En definir tipos hay que modificar, ¿sí? Un poquito más difícil que en los moves. Acá le indicamos cancelar. Sí, ya hemos colocado nuestra pantalla de este lado. Podemos ir a la vista 3D y ver, ¿no?, cómo se ha colocado. Acá vamos a ir a la vista 3D.
Y acá está nuestra pantalla. Y nos faltó colocar losas, ¿no? También en el nivel de cubierta. Ya, eso lo van a completar ustedes, ¿sí? Le van a colocar losas macizas. Losas macizas. Ya cuando estemos viendo la parte de interacción con estructura metálica, ya vamos a ver en qué parte la vamos a colocar, ¿sí? Aunque creo que en el plano está detallado. Ya, de todos modos, acá ya hemos generado nuestra pantalla. Y si ustedes se fijan acá, nos vamos a fijar, se está generando un contorno cerrado aquí, ¿sí? Ay, creo que vamos a cambiar de color. Acá, ¿no? Se está generando un contorno cerrado y lo está sombreando, ¿no? Entonces hay que definirle que es un hueco acá, ¿no? Que es un hueco. Y bueno, ya hemos generado nuestra pantalla, ¿no? De esta forma se ven las pantallas. Vamos a cerrar la vista 3D, vamos a generar los huecos, para eso vamos a subir de nivel. Acá ya se ha generado. Le indicamos paños, gestión de paños, borrar hueco, ¿no? Entrar hueco, perdón. Y repetimos con los niveles siguientes, ¿no? En este caso, acá en primer piso. Ya. Nos falta un nivel más. No, ya está, ¿no? Ya estarían todos. Lo del hueco, sí, podemos repetir acá, digamos, vamos a colocar paño, gestión de paños, pendientes sin definir, ¿no? Acá, y ya, ¿no? Así estaba, ¿no? Originalmente. Entonces, vamos a paños, gestión de paños, acá la segunda opción, borrar paño, entrar hueco, y seleccionan el contorno que quieren que se vuelva un hueco, ¿no? Y cerramos. Y acá, bueno, ya pueden ver en la vista 3D que es que ya están los huecos generados, ¿no? Acá, ¿no? Acá ya estamos viendo. Ya. ¿Han podido generar su pantalla, su sección de pantalla, para que ya empecemos ahora con la colocación de huecos? Perdón, de muros. Ya, vamos a continuar nomás. Supongo que están acá, ¿no? Entonces vamos a colocar ahora nuestros elementos de muro. Sí, para eso vamos a bajar al nivel de cimentación.
Ya. Y acá, bueno, vamos a generar de la misma forma, bueno, no de la misma forma, pero con la misma sección, nuestro muro, ¿sí? De espesor de 20 centímetros. Entonces, acá tenemos la opción de, a diferencia de las pantallas, los muros se introducen desde la opción de entrada de vigas. Y vamos a seleccionar vigas muros, entrar muro, ¿sí? Entrar muro. Y acá, bueno, tenemos 4 opciones de colocación de muros, ¿no? Como les indicaba, pueden colocar muros de hormigón armado, que vendrían a ser estas 2 primeras opciones, muro de hormigón armado y muro de tensión plana, muro de bloques de hormigón, ¿no? Es decir, de elementos prefabricados de hormigón, donde se puede definir sus características mecánicas en la opción de obra datos generales, y muros de fábrica, ¿sí? Que de igual manera también podemos definir las características en obra datos generales. Acá vamos a ver, bueno, vamos a colocar muro de hormigón armado. Sí, estas 2 opciones no lo vamos a ver, esta tampoco, pero vamos a colocar los muros de hormigón armado. Acá inicialmente hay que definir una referencia, ¿no? El nombre del elemento. En este caso se está colocando por defecto con M1. Hay que definir niveles, ¿no? Niveles desde cimentación, por ejemplo, hasta planta baja, ¿no? O pueden definir hasta cubierta. Lo vamos a hacer hasta cubierta, ¿no? Es similar acá a lo que hemos configurado en la pantalla. En cuanto a los espesores, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, los espesores, ¿no? De igual manera, espesor a la izquierda, espesor a la derecha, ¿no? Le vamos a definir, era 0,20, ¿no? Entonces sería 0,10, ¿sí? 0,10 en, ay, perdón, 0,10 desde abajo, ¿sí? Acá 0,10. Ahora sí. Y en este caso, bueno, como les indicaba, los muros, ustedes pueden indicarle empujes, valores de empujes, ¿no? Esta opción de muros, ¿no? Esta opción de muros también lo pueden utilizar para colocar tanques de agua, ¿sí? Tanques de agua, la única diferencia sería indicar empujes de agua. Pero ese ejemplo lo vamos a ver en el trabajo práctico número 3, ¿sí? Para colocar tanque de agua. Ya. Acá por el momento no vamos a colocar cargas, ¿sí? La colocación de cargas, ya sea, por ejemplo, carga de viento, cargas gravitacionales, empujes, ¿no? Lo vamos a generar en la clase de cargas, ¿sí? De todos modos, hay que crear la hipótesis, ¿no? La hipótesis adicional. Tenemos acá en la parte inferior lo que vendría a ser las opciones de cimentación, ¿sí? Es decir, le podemos indicar, acá tenemos la opción de convinculación exterior y semivinculación exterior. Acá le vamos a indicar, por ejemplo, en convinculación exterior, por defecto, coloca una zapata corrida, ¿sí? Así como estamos viendo en la plantilla, una zapata corrida. Pero si quieren cambiar esta opción, ¿no? Con vinculación exterior estábamos indicando, bueno, que está considerando en la parte inferior empotramiento, ¿no? Un apoyo rígido. Acá pueden editar, ¿sí? Editar cimentación. Y tenemos estas opciones de colocar este elemento. Puede ser un empotramiento, ¿sí? Es decir, el muro, acá con la opción de empotramiento, digamos, ese es el muro. El muro no está colocando un apoyo, ¿sí? O sea, sí, lo está idealizando como un empotramiento, ¿no? Entonces, las reacciones que van a obtener de acá son las de un empotramiento. Pero
un elemento como tal, digamos, en el modelo, no está colocando una zapata corrida. ¿Para qué les podría servir, digamos, colocar como empotramiento, ¿no? Para obtener las reacciones y tal vez las reacciones, calcularlas en otro programa quizás, calcularlas manualmente, ¿no? Entonces, más que todo para esto. Pero está la opción de zapata corrida. ¿Sí? Es acá donde vamos a definir la dimensión y la geometría del elemento de cimentación. ¿Ah? En este caso está la opción de vuelo a ambos lados. ¿Sí? Acá como lo estamos viendo en la figura. Tienen acá un vuelo a la izquierda, digamos un vuelo a la izquierda, y un vuelo a la derecha. ¿Sí? Y acá le van a definir, ¿no? el canto de la zapata, acá este canto, esta altura, 50 centímetros, y la distancia de los vuelos, ¿sí? Es decir, de esta distancia B izquierda es de 50 centímetros. La distancia B derecha es de 50 centímetros también, ¿no? Le pueden colocar, por ejemplo, un vuelo, perdón, acá, si quieren considerar solamente un vuelo, ¿no? Supongamos que tienen colidantes, ¿no? en uno de los extremos, entonces quisieran colocar un elemento de cimentación excéntrico, entonces acá pueden indicarle que sea solo a la derecha o solo a la izquierda, ¿no? Y definir los mismos valores, ¿no? De canto y de vuelos. A ver, acá vamos a borrar los dibujos. En este caso le vamos a colocar vuelo a ambos lados, ¿sí? Con estas distancias lo pueden mantener o lo pueden cambiar. Le indicamos acá aceptar, ¿sí? Y ya está configurada, digamos, la opción de zapata corrida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos sin vinculación exterior? ¿Sí? Es decir, muros que nazcan, por ejemplo, en losas de cimentación, ¿no? O en vigas de cimentación. Para este caso, acá, cuando activan esta opción de editar, tenemos tres opciones, ¿sí? La zapata corrida muy similar, ¿no? Con los mismos vuelos a la izquierda, a la derecha, con las mismas configuraciones, pero la diferencia es que la zapata corrida le tenemos que indicar este valor de módulo de balasto, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si le vamos a indicar una viga de cimentación, entonces el muro va a ser de una viga. Acá, digamos, que esta es la viga y por encima está el muro, ¿no? Entonces, de igual manera, la viga puede ser con vuelos a la izquierda, vuelo a la derecha, o sin vuelos directamente, ¿no? Con cero, ¿no? Para que sea, digamos, esta es la sección transversal de la viga y acá está el muro, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Indicarle el coeficiente de balasto, ¿no? Acá, y la capacidad portante para situaciones persistentes o situaciones sísmicas accidentales, ¿no? Que esto también lo pueden configurar, ya sea con el mismo valor que está en la ventana de datos generales o cambiar, ¿no? Cambiar para cada uno de los elementos. La tercera opción de apeo, ¿sí? Esta es una opción que se lo utiliza mucho cuando vayamos a colocar nuestros tanques, ¿sí? En la parte superior, ¿no? Digamos, supongamos que este es el pórtico. Acá están sus apoyos, ¿no? Sus apoyos. Y en el último nivel vamos a colocar, por ejemplo, un tanque de agua. Sí, digamos, este es el tanque. Entonces, el apoyo del muro le vamos a indicar que es apeo, ¿sí? Es decir, es una viga descolgada, se podría decir. ¿Sí? Acá no está considerando la influencia del terreno, ¿no? Como acá, viga de cimentación no es, zapata corrida no es, apeo sí es, ¿no? Y acá le vamos a indicar, ¿no? Este apoyito, ¿no? Que vendría a ser una viga, ¿no? Eso, pero ya lo vamos a ver en el trabajo práctico. En este caso, bueno, también le indicamos, ¿no? Si queremos el canto de la viga, ¿no? Y obviamente, ¿no? Que cuando utilizamos apeos, el espesor de la viga o la base de la viga va a ser igual al espesor del muro. Entonces, bueno, en este caso se va a mantener, ¿no? Le podemos colocar con 0,20, ¿no?
Acá, bueno, le vamos a indicar que no va a ser sin vinculación exterior, va a ser con vinculación exterior. Ya habíamos definido que iba a ser la cimentación de zapata corrida, ¿no? Y le indicamos aceptar. Entonces, bueno, ya hemos configurado la geometría, la cimentación, le indicamos aceptar, ¿sí? Y acá nos vamos a acercar lo más que podamos a nuestra plantilla. Acá voy a borrar los dibujos y vamos a colocar, vamos a colocar, hay que tomar en cuenta que cuando colocamos muros, el programa no reconoce las capturas, ¿sí? Si por ejemplo vamos a activar, o bueno, ya estaban activadas, digamos que colocamos punto extremo, ¿sí? Se van a fijar que el programa no reconoce las capturas, aunque las activen. No los reconoce. Entonces, lo podríamos hacer podríamos colocar el muro relativamente cercano a estas referencias y después ajustarlo, ¿sí? Con las opciones de ajuste de vigas, muy similar a lo que ya habíamos visto, ¿no? Que se pueden ajustar a caras de columnas, a referencias de plantillas, que va a ser en nuestro caso, ¿no? Y le vamos a indicar acá, bueno, vamos a dibujar el muro, ¿sí? Acá, por ejemplo, como recomendación, siempre hagan pasar el muro. Sí, sí, siempre hagan pasar el muro, digamos, si esta es la geometría, el muro colóquenlo, digamos, pasando, ¿sí? Así lo vamos a colocar el muro. Lo vamos a hacer pasar de esta forma. ¿Esto para qué? Para borrar estos pedacitos, ¿sí? Estos pedacitos sobrantes los vamos a borrar, digamos, acá y acá. ¿Esto con qué motivo? Como les indicaba, los muros permiten solaparse con otros muros, ¿no? Entonces podemos colocar muros, digamos que este es un muro y esta es su cimentación, ¿no? Digamos, yo estoy dibujando el eje del muro. A ver, vamos a dibujar con otro color, voy a dibujar otro muro. ¿Sí? Digamos, le vamos a hacer llegar cabalito hasta acá. ¿Sí? Eso no está mal. O sea, llega, se conectan, no hay ningún problema, ¿no? Acá también está la cimentación, ¿no? Digamos, hasta por esta parte. Aquí está el detalle con esta forma de introducción. Si bien los muros se conectan, ¿no? Acá se están conectando los muros, o sea, está bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la cimentación? ¿Sí? Acá yo les voy a marcar, digamos, si lo prolongamos. Acá no se interceptan bien, ¿sí? No se interceptan bien las dos cimentaciones. Entonces, es por eso que lo hacemos pasar, ¿sí? Lo vamos a hacer pasar hasta acá. Las cimentaciones se van a intersectar y vamos a borrar este pedacito, como si fuera una viga cualquiera, ¿no? Que ya hemos ido viendo cómo borrar tramos de vigas. Entonces, vamos a hacer de la misma forma con este muro, ¿sí? Vamos a colocar de esta forma que vayan pasando y vamos a borrar los pedacitos. Para eso, entonces vamos a acercarnos lo más que podamos acá, vamos a colocar, ¿sí? Activamos la ortogonalidad y lo vamos a hacer pasar, digamos, de esta forma. Ya. Acá nos indica introducción incorrecta de viga, está superpuesta con ya. Eso vamos a revisar porque no nos deja pasar. A ver, vamos a colocar de nuevo. Ya, ahora sí nos dejo, ¿no? Ya. En este caso, hemos colocado de esta forma, ¿no? Lo hemos hecho pasar. Vamos a repetir de la misma forma acá, ¿sí? A ver, digamos, por acá, más o menos así. Y vamos a repetir también acá, ¿no? Similar a esta ubicación. Esto se propone al borde de un abaco. Ya no nos dejó colocar, a ver acá. Uy, ¿qué abaco? ¿Cuál abaco? A ver, vamos a revisar. A ver, vamos a intentar una vez más. Ya, a ver, está superpuesta con el abaco en el grupo 6. A ver, vamos a buscar ese abaco. Acá, ¿no?
Acá es el problema. Ya, voy a borrar este abaco, sí, porque ya después lo podemos colocar. Lo voy a borrar acá. A ver, vamos a paños, abacos. Borrar. Y acá vamos a bajar a cimentación. Acá vamos a intentar de nuevo. Vigas, muros, entrar muro. Muro de hormigón armado, tiene las mismas dimensiones. Ya, ahora sí. Ahora bien, como les indica, vamos a borrar los pedacitos que sobran, ¿sí? Este pedacito, este también lo vamos a borrar con el comando de borrar viga. Antes, acá se van a fijar que no tenemos un límite, ¿sí? De corte. Entonces vamos a generar un suncho, ¿sí? No estructural acá, ¿sí? Justamente para que se generen estas divisiones. Y para eso, bueno, vamos a entrar viga. Suncho no estructural. Acá seleccionamos. Y a ver, vamos a colocar. Ya, desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Ahora vamos a eliminar los pedacitos de muro. Acá se van a fijar que si seleccionamos borrar viga, nos acercamos al pedacito de muro y se pinta de rojo. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, a ver, vamos a seleccionar este pedacito. Y acá le vamos a indicar que solo borre el trozo de muro seleccionado en todos los grupos. ¿Sí? No el muro completo, porque si le indican el muro completo va a borrar todo este muro que han colocado. Entonces acá selecciona la segunda opción y ese pedacito se ha borrado. ¿Sí? Acá igual, seleccionamos el pedacito y la opción de borrar el trozo seleccionado. De la misma forma, acá al costado, borramos el trozo. Acá también. Acá también. Uy, creo que teníamos que ajustar primero, ¿no? No hemos ajustado. Ya. Eso lo van a ajustar ustedes. Acá ya les voy a mostrar cómo podemos ajustar, ¿sí? Eso teníamos que haberlo hecho más antes, pero en este caso yo lo he hecho después. Ya, acá le voy a dar clic derecho, cancelar, ¿sí? Cancelar. Y acá vamos a intentar ajustar, ¿sí? La sección de nuestro muro que viene a ser esta, ¿no? Esta línea con esta otra línea tienen que estar alineadas, ¿no? Entonces vamos a indicarle en vigas muros ajustar y vamos a activar la opción de más cercano, ¿sí? Más cercano. Todas las demás desactivadas. Le indicamos aceptar y acá vamos a seleccionar, se van a fijar que les aparece este simbolito, ¿no? Acá le vamos a indicar un clic, ¿sí? Y a ver si tendría que ajustar ahí. Uy, no. No lo hice el ajuste. A ver. No está. Me está ajustando, ¿no? A ver, vamos a seleccionar. De nuevo vigas, muros, ajustar. Y nada, ¿no? A ver, ¿me confirman si han podido? Nada, ¿no? No le está gustando. Pues estoy seleccionando otra viga. Creo que estaba seleccionando otra. A ver. No, nada todavía. Raro, tendría que ajustarse acá. Ya.
ya sé qué está pasando. Es el punto de introducción del muro, ¿sí? Tendríamos que haber generado acá una línea en la plantilla, ¿sí? Y el punto de introducción del muro es este punto central. Entonces, este punto sí se va a ajustar al punto medio. En este caso, este punto se está ajustando a los extremos. Es por eso que no nos está coincidiendo, ¿sí? Es por este motivo. Entonces, lo vamos a dejar así esta parte. Y para los que puedan, pueden cambiar la plantilla. Acá le podrían colocar una línea. O también la podríamos dibujar, ¿no? Acá, con la opción de editar recursos, dibujar línea, ¿no? Y ajustarla a esta línea central, ¿no? En este caso está ajustando, bueno, en esa parte no nos habíamos fijado, ¿no? Pero lo podríamos hacer de esta forma. ¿Les ha quedado claro esta parte? Para finalizar ya vamos a ver cómo se ha colocado nuestro muro. No, acá no. A ver, vamos a ver. Lo he borrado el muro, ¿no? ¿O por qué no nos está apareciendo acá? Parece que lo he borrado, pero acá nos aparece, ¿no? Está raro. A ver, vamos a revisar. Así nos aparece el muro. A ver, voy a borrar el muro completo. Sí, yo esta partecita lo voy a corregir. Si les ha salido a ustedes, mucho mejor, ¿no? Lo podemos colocar el muro nuevamente, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Hay que seguir la plantilla, eliminar los pedacitos y ya vamos a terminar de colocar el muro, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver que si vamos a la vista 3D, cuando ustedes borran un muro, acá vamos a ver, cuando ustedes borran un muro, no, acá se ha generado todo. Sí, está bien. Bueno, nos faltaría estos dos pedacitos. Les quería indicar que cuando ustedes borran, hace rato me estaba confundiendo, cuando borran la pantalla, se generan acá unos contornos de viga, ¿sí? Que al borrar la pantalla no se borran automáticamente estos contornos de viga. Tienen que borrarlos uno por uno. Eso en las pantallas. En el caso del muro, si ustedes se fijan, se borra acá estas vigas que se generarían, ¿no? De esta manera. Y bueno, acá estamos viendo que se ha generado la cimentación. Ahora, otra diferencia, por ejemplo, con las pantallas, es que en las pantallas no podemos generar zapatas corridas como en este muro, ¿sí? En las pantallas, si bien sí nos permite generar zapatas, pero se va a generar de esta forma, ¿sí? A ver, voy a girar un poco la vista. Creo que no se nota bien. Ya, acá les voy a hacer un esquema. Esta es la pantalla, ¿sí? La que hemos dibujado. Si bien cuando coloquemos nuestro elemento de cimentación, ay, ¿qué pasó acá? Cuando coloquemos nuestro elemento de cimentación, no lo hace el dibujo, ¿no? El programa va a reconocer como un elemento de soporte vertical, ¿no? Y van a poder colocarle una zapata, pero la zapata se va a generar de esta forma, ¿sí? No va a ser una zapata corrida como este muro. Entonces no pueden generar estos elementos corridos en pantallas. Eso también es otra desventaja. Ahora bien, ¿por qué colocan las pantallas si los muros y colocación de muros es mucho más versátil? ¿No? Porque ustedes se han dado cuenta, preferible colocar un muro que una pantalla, ¿no? Esto porque antes del programa no calculaba muros, antes calculaba solo pantallas. Entonces es como que esta opción se ha quedado,
¿no? Se ha quedado y, bueno, con el paso de los años y con el mejoramiento de las distintas versiones, entonces ya han colocado esta opción, ¿no? De introducir muros, tiene más opciones, son mucho más fáciles, ¿no? Tienen menos restricciones, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? ¿Les ha quedado claro hasta esta parte la colocación de muros y pantallas? Ya, vamos a quedar hasta esta parte, ¿sí? Ya el día de mañana vamos a continuar con la colocación de escaleras, ¿sí? Los distintos tipos de escaleras que vamos a poder colocar. Y vamos a empezar con ya el botón por posición de muros y de escaleras. Entonces, bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Que tengan una muy buena noche todos. Hasta luego.